Natalie, ya se completan además 13 horas desde que comenzó a regir en Colombia el cese de operaciones militares entre el Ejército y el ELN, es decir, el cese al fuego bilateral. La pregunta es qué permite y qué no este decreto y sobre todo qué pasa con el cese de hostilidades contra la población civil. Vamos en vivo con Angie Camacho que tiene detalles del decreto. Angie. Catalina, el decreto es claro, cesaron las acciones militares ofensivas entre el Ejército Nacional y el ELN. Ahora bien, en ese mismo decreto se da una fecha, 3 de agosto, para que en lo que palabras de expertos significa cesen las acciones hostiles, es decir, en contra de la población civil, y citan algunas conductas como por ejemplo reclutamiento forzado, el tema del secuestro. Hay que decir que hay dos miradas de algunos analistas en el tema. Una que tiene que ver con que lo que no está prohibido, pues evidentemente está permitido, porque no está explícito tácitamente en este decreto, pero otros, entre ellos el jefe de la delegación, Oti Patiño, quien asegura que en el marco de la lógica, este tipo de situaciones, en el marco del derecho internacional humanitario, evidentemente no estarían permitidas. Con este decreto, el jefe de la cartera de defensa, Iván Velázquez, ordenó suspender toda acción militar y de operativo policial ofensivo contra el ELN. Es decir, que con esta orden, horas antes impartida por el ELN, cualquier ataque de una de las partes sería considerada como una violación al acuerdo. Se trata de una etapa de alistamiento. Según este mismo decreto, solo a partir de las 0 horas del próximo 3 de agosto está prohibido, además de realizar acciones ofensivas, entrar en contacto armado, obstaculizar las labores del mecanismo de monitoreo y omitirle información, impedir la atención de enfermos o heridos de la población civil o las partes, incurrir en perfidia o delitos como toma de rehenes, violación, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores. Esto, dado a que el cese al fuego bilateral solo a partir del 3 de agosto empezará a regir en toda su dimensión, incluida la verificación y los protocolos. Este decreto le permite al ELN seguir con sus hostilidades contra la población civil, es decir, influyendo en las elecciones del próximo octubre, extorsionando, reclutando forzadamente, desplazando y haciendo secuestros, porque desde luego lo que no está prohibido está permitido, de tal manera que lo único que va a cesar el ELN son las operaciones contra la fuerza pública. De aquí al 3 vamos a tener muchos problemas para identificar qué es un incumplimiento y qué no, porque en esta etapa estamos en alistamiento, pero ese alistamiento no está del todo definido, no solo en términos operacionales, sino normativos. Es decir, hoy incumplir, paradójicamente, no constituye un incumplimiento, no se sabe muy bien qué constituye. Y es que para la Iglesia Católica, lo que ocurre en los territorios no da espera. Crea un contexto en el cual las partes deben comenzar de manera inmediata a bajar la intensidad de cualquier tipo de enfrentamientos, a evitar choques, a evitar acercamientos, a asegurarse de que las comunidades vulnerables no resulten afectadas y por lo tanto es una situación que tiene un impacto humanitario muy importante. Cualquier infracción al derecho internacional humanitario, incluso sin haber firmado acuerdos, es prohibido a la luz de los tratados internacionales y de la ética humanitaria el secuestrar, el extorsionar, el hacer reclutamiento de menores, el agredir a la población civil, de modo que no puede haber ningún pretexto porque no se haya comenzado el cese al fuego para hacer ofensas y daño a la población civil. En este decreto, adicionalmente, el gobierno da la orden de cese al fuego bilateral, nacional y temporal a partir del 3 de agosto y durante 6 meses. Podrá ser prorrogado previa valoración de las partes.